¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a empezar a hablar de falla renal aguda para iniciar el módulo de nefrología. Antes de empezar a hablar de falla renal aguda, bueno, ¿cómo determinamos que me fallan los riñones? Tengo aumento de BUN y tengo aumento de creatinina. ¿Cómo sé que es aguda? Bueno, no hay un tiempo para definir falla renal aguda. Es decir, puede ser horas, puede ser aumento de BUN y creatinina en horas, aumento en días o aumento hasta en semanas. Todas incluyen falla renal aguda. Usualmente yo pienso más en falla renal crónica cuando ya son más de 3 meses que el paciente lleva con pues, la falla renal. ¿Tengo algún laboratorio que me pueda diferenciar entre falla renal aguda y falla renal crónica? No. En ambos voy a tener BUN elevado y creatinina elevada. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy hablando de falla renal aguda o falla renal crónica? Bueno, hay varios tips que me pueden ayudar. Uno es lo ideal, lo mejor sería tener una base de la creatinina del paciente, una base normal. Vamos a decir que un paciente maneja 0,6 de creatinina y todos los años tiene 0,6, 0,6, 0,6 de creatinina y llega una vez al hospital por una enfermedad aguda, cualquiera que sea, y entonces tiene 1,2 de creatinina. Yo sé que la función glomerular de ese paciente cayó en un 50% porque su creatinina se dobló de 0,6 a 1,2. Entonces, eso sí es, es la forma pues, más objetiva de evaluar a los pacientes, pero la mayoría de los casos no tenemos esa forma. Entonces, ¿qué otra forma yo puedo diferenciar? Pues ver si es renal aguda o renal crónica. El ultrasonido me puede ayudar. En falla renal crónica, usualmente los riñones se van pues haciendo más chicos y se va atrofiando. Entonces, cuando yo le mido la corteza a los riñones por ultrasonido, yo podría saber que tiene una corteza renal disminuida y eso me apuntaría un poco más a falla renal crónica que a falla renal aguda. Pero, como les digo, es un juego de me apunta más hacia esto o hacia aquello. Bueno, entonces ya que hablamos de eso de falla renal aguda, vamos a hablar de cómo presentan los pacientes esta falla renal aguda. Hay tres tipos. Vamos a tratar de dibujarlos todos aquí. Está la prerrenal, está la intrarrenal y está la postrenal. Vamos a ponerlo aquí para que no me choque con el video. Entonces vamos a hablar primero de la prerrenal. Entonces, falla prerrenal se refiere a todas esas causas donde el riñón siente que le está llegando menos volumen o menos sangre. Puede ser verídico, por ejemplo, el paciente está hipovolémico, está en shock, está shock séptico, shock hemorrágico, tuvo un trauma y sí le está llegando menos cantidad de sangre al riñón, como puede ser que no. Una estenosis de las arterias renales, displasia fibromuscular o en una falla cardíaca o cirrosis donde hay terceros espacios que sí hay volumen, pero ese volumen no está siendo dirigido hacia el riñón. Entonces vamos a anotarlas. Las causas serían hipovolemia. Hipovolemia puede ser, por ejemplo, deshidratación, quemaduras, uso de diuréticos o excesivo de diuréticos, vómitos, diarrea, hemorragia. Hipovolemia también puede ser en caso de hipotensión, que ya sería más complicado, por ejemplo, en casos de shock. Shock cardiogénico, shock séptico, shock hemorrágico. También pueden ser como causa terceros espacios, como por ejemplo cirrosis. Cualquier patología en donde el líquido se va, por ejemplo, al peritoneo o a la pleura, pero no está intravascular y como no está intravascular no llega a los riñones. Eh, Disminución del flujo sanguíneo renal, por ejemplo, en falla cardíaca o estenosis de las arterias renales. Vamos a poner RAS de Renal Artery Stenosis en inglés, estenosis de las arterias renales, o cuando hay un desbalance entre la vasoconstricción, vasodilatación de las arterias aferentes, eferentes. Vamos a poner los desbalances así. Para hablar de este desbalance, vamos a pasar a este otro slide. Vamos a decir que tengo pues la aorta aquí, vamos a decir que tengo las arterias renales acá, y vamos a decir que este sería el riñón. Le hago zoom
Entonces viene la arteria eferente, viene el glomérulo, viene la arteria aferente. Perdón, viene la arteria aferente, el glomérulo y la arteria eferente. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, vamos a decir, si hay una disminución del volumen por aquí, por cualquier causa, vamos a decir que el paciente está deshidratado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar. Si se activa, hay vasoconstricción de la eferente. Si hay vasoconstricción de la eferente, entonces mantiene la tasa de filtración glomerular bien, ¿verdad? Ok, si yo tomo IECAS, o sea, si el paciente toma IECAS, yo anulo este mecanismo y entonces la tasa de filtración glomerular cae. Vamos a decir un paciente que está deshidratado. O esto también puede ser en un paciente que no que está deshidratado, pero que tiene estenosis de las arterias renales. Por ejemplo, por aterosclerosis. Lo que mantiene la tasa de filtración glomerular es la angiotensina 2, las angiotensina 2 que me causan vasoconstricción aquí y las prostaglandinas que me causan vasodilatación acá. Entonces, si yo tengo una paciente con estenosis de arterias renales, estenosis de las arterias renales bilateral, entonces si yo le doy IECAS, va a caer, la tasa de filtración glomerular, como les expliqué, o lo otro que puedo hacer es que le doy AINES y los AINES me van a quitar las prostaglandinas estas de acá y me van a quitar esa vasodilatación, también causándome caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso es lo que me refiero con desbalance. Si el paciente toma AINES o si el paciente toma IECAS, puede pasar con tacrolimus o ciclosporina, que actúan igual que los AINES. Así que eso sería otra de las causas de falla prerrenal. Entonces, volviendo acá al dibujo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues en estas fallas lo importante van a ser los laboratorios. Entonces, los laboratorios me van a mostrar una relación BUN-creatinina mayor a 20:1. Ok. ¿Por qué me muestra una relación BUN-creatinina mayor a 20:1? Es importante recordar que en prerrenal el riñón aún funciona, pero no le está llegando adecuadamente sangre. Eso es muy importante. El riñón está funcionando. Entonces el riñón está activamente tratando de reabsorber más líquido. Para reabsorber más líquido, uno de los mecanismos que él hace es que reabsorbe más urea, porque la urea lo va a concentrar en espacio intersticial, porque cuando viene la orina en el túbulo colector y tengo ADH pues súper activado porque tengo menor volumen intravascular, entonces esta urea va a poder jalar más y más agua. Entonces, este mecanismo de jalar agua es dependiente de urea. Como el riñón funciona, él a propósito va a reabsorber más urea, van a estar más elevados los niveles de BUN en los pacientes con falla prerrenal. Entonces, eso es bien importante de estos pacientes, que la relación BUN-creatinina es mayor a 20 veces a 1. Otra cosa es que el urinálisis va a ser normal. El sodio urinario va a estar bajo y esto lo voy a ver de dos formas, como el mismo sodio urinario, como la misma concentración de sodio urinario, que va a ser menor a 20 o incluso menor a 10. Y la fracción de eyección de sodio, que esto es un porcentaje, va a ser menor a 1%. Y la osmolaridad urinaria va a estar, mayor a 50, mayor a 500, perdón, mayor a 500 miliosmoles. ¿Qué me dice todo esto? Todo esto me dice lo mismo. El riñón está haciendo todo el esfuerzo para concentrar la orina. Entonces, el sodio urinario va a tratar de absorber todo el sodio que puede para reabsorber agua y mantener volumen intravascular. Por tanto, en la orina el sodio va a estar bajo y la osmolaridad va a estar alta porque la orina va a estar excesivamente concentrada. Entonces, ¿qué hago con el tratamiento de estos pacientes? Básicamente la causa subyacente. Por ejemplo, si el paciente está hipovolémico o está hipotenso, darle líquidos, vasopresores, lo que necesite.
Si pues, el paciente está haciendo tercer espacio, tratar la causa. Si el paciente está en falla, tratar la falla. Si está en estenosis de la arteria renal es un poco más complicado porque, bueno, lo que tengo que hacer es evitar darle yecas. Si un paciente tiene estenosis de la arteria renal bilateral, si es unilateral, el otro riñón sí quizás pueda mantener la tasa de filtración glomerular, em, pero sí es un poco, pues, ahí es un terreno un poco más gris. Em, ¿Qué es otra cosa? O si el paciente está tomando AINES, como que es una de las causas de falla renal prerrenal, claro, parar los AINES, o si es tacrolimus o ciclosporina, bueno, ahí sí ver el caso pues un poco más individual. Entonces, vamos a pasar a postrenal. En las causas postrenales, básicamente, puedes ilustrarlo mejor con un dibujo. Tengo los riñones, tengo los uréteres, la vejiga y la uretra. Y en caso de los hombres, en la uretra. Y en el caso de los hombres, aquí la próstata. ¿Qué es lo que me va a causar una falla renal postrenal? Va a ser una obstrucción. Esta obstrucción puede ser tanto en los uréteres, en la vejiga o en el caso de los hombres, uretra, próstata. Pero no va a ser suficiente que una sola piedra me cause obstrucción porque una piedra que, por ejemplo, me obstruya en uno de los uréteres, el otro riñón compensa la función de este riñón. Entonces voy a necesitar, por ejemplo, en el caso de que sea uréteres, piedras bilaterales. Entonces, una de las causas puede ser pues una piedra renal donde evidentemente, vamos a decir que tengo el uréter de este tamaño, luego la piedra, antes de la piedra va a haber hidronefrosis. Vamos a decir que hay otra piedra aquí a este lado. También me podría causar, la hidronefrosis sería así. Em, Otras cosas que me pueden ser ureterales, puede ser fibrosis retroperitoneal. Eso sería, pues, varias enfermedades me pueden causar eso. O puede ser tuberculosis también en los países del tercer mundo, afectan los uréteres. En la vejiga, vamos a ir anotando, litiasis sería lo más común, bilateral. Ajá. En vejiga también hablamos de litiasis vesical. Puede ser un cáncer. O pueden ser coágulos de sangre, pues por alguna razón que el paciente tenga. En vejiga también puede ser neurogénica. En caso de que el paciente tenga una vejiga neurogénica, sufre alguna enfermedad por esclerosis múltiple, por ejemplo, tuvo un SB, etc. Neurogénica también podría causar una falla renal postrenal. O si es la uretra, en el caso de próstata, usualmente estaríamos pensando en hiperplasia prostática benigna o, bueno, o algún tipo de cáncer de próstata. O en un paciente que se le obstruyó la sonda Foley, que sería algo pues más algo del día a día. ¿Qué voy a ver en los laboratorios? Bueno, en los laboratorios la relación Boone-creatinina es variable. Puede comenzar siendo una relación de 20:1 y luego bajar a una relación 10:1. No me va a indicar exactamente la causa. El urinálisis puede haber sangre, hematuria, dependiendo de la causa. Un cáncer de vejiga, por ejemplo, piedras renales, o puede no tener nada, pero no va a tener ningún tipo de cilindro, pues porque no es algo intrarrenal, sino que es algo post. Lo más probable es que sea hematuria, lo que vamos a ver en el urinálisis. Y de resto, no hay nada específico de postrenal, pero la forma de diagnosticarlo va a ser con un examen de imagen, porque todo esto se puede ver en examen de imagen. Uso un ultrasonido o uso un CAT. Entonces, para el tratamiento, trato la causa subyacente. Si es una hiperplasia prostática benigna, le pongo una sonda Foley al paciente. Si es algo renal, por ejemplo, un cálculo gigante renal, trato de poner una sonda Foley para tratar de sacar lo más de orina que puedo, para aliviar esta hidronefrosis. Si es una piedra gigante aquí, incluso le pongo una nefrostomía al paciente, pues quirúrgica, también para aliviar el riñón. Entonces, básicamente va a ser a medida de causa subyacente. Entonces, eso en cuanto a las causas postrenales. Ahora vamos a las causas
intrarrenales. Ok, en las causas intrarrenales puede ser tubular, puede ser intersticial o puede ser microvascular. Vamos a empezar con las causas tubulares. Tubular básicamente me está hablando de necrosis tubular aguda. O ATN de las siglas en inglés. Entonces, ¿qué me puede causar ATN? Me lo puede causar isquemia. Es más, cuando hablamos de isquemia, ¿se acuerdan que en prerrenal habíamos hablado que hipovolemia e hipotensión me puede causar prerrenal? Bueno, si esta hipovolemia o hipotensión son muy prolongadas, demoran mucho, muy severas, me puede progresar de una prerrenal a una intrarrenal. ¿Cómo sería ese progreso? Bueno, básicamente esta palabra, isquemia. Es decir, la hipovolemia y la hipotensión fue tan severa que hubo isquemia y necrosis de las células tubulares. Imagínense las mismas células que están en los túbulos donde está pasando la orina, ellas se necrosan, es las que tienen la menor irrigación en el riñón. Entonces son las más sensibles a isquemia. Entonces, eso sería una causa común. Otra causa sería por toxinas. En toxinas estamos hablando de antibióticos como aminoglicósidos. Estamos hablando de contraste, mioglobina y otros medicamentos como cisplatina también. En cuanto a necrosis tubular aguda, ¿qué es lo que me va a diferenciar o me va a apuntar a esto? Va a estar todo en el urinálisis. El urinálisis es lo único importante aquí. En todos va a tener la creatinina aumentada. En el urinálisis va a haber cilindros granulares. Esto me apunta a necrosis tubular aguda. Además de los cilindros granulares, en la enfermedad intrarrenal, los pacientes van a tener otros hallazgos que serían diferentes de la prerrenal, que sería lo opuesto. Por ejemplo, la relación Boone-creatinina va a ser más o menos de 10:1. Otra cosa que los pacientes van a tener es que el sodio urinario va a ser mayor a 40. La fracción de sodio va a ser mayor al 1% y la osmolaridad urinaria va a ser menor a 300. Lo otro es que también la gravedad específica de estos pacientes va a estar alrededor de 1.10, más o menos alrededor de eso. ¿Por qué? Bueno, lo opuesto a prerrenal. En prerrenal sí funciona el riñón. En intrarrenal, como les había dicho, el paciente ya tiene isquemia. Entonces, ¿qué es lo que hace esta misma isquemia? Esta isquemia hace que se mueran las células tubulares. Se mueren las células tubulares, se necrosan y se caen dentro de la orina. ¿Qué me causa esto? Cilindros granulares. Los cilindros granulares son estas células tubulares que mueren y se caen dentro de la orina. ¿Qué voy a ver? Como no tengo estas células tubulares, no puedo concentrar la orina, por tanto no puedo tener sodio, el sodio urinario va a estar más de 40, no puedo concentrar, por tanto el sodio urinario va a estar, la fracción va a estar mayor de 1%, la osmolaridad urinaria va a estar bastante baja, puede estar incluso en 300 o menor de 300. Igual no concentro, si ni diluyo ni concentro la orina va a estar en 1.10. Estos pacientes en necrosis tubular aguda van a tener tres fases, donde, bueno, la fase donde aumenta la creatinina, luego una fase donde ellos se ponen oligúricos, excepto con aminoglicósidos, pero el resto se ponen oligúricos, y luego una fase donde se ponen poliúricos, y luego regresan a lo normal. Entonces, ellos tendrían más o menos este tipo de progresión. En cuanto al tratamiento de esto, lo hablamos un poquito más adelante. Ahora vamos a seguir con los intersticiales. Ok, en cuanto a los intersticiales, estamos hablando de nefritis intersticial aguda. ¿Qué es nefritis intersticial aguda?
es una reacción alérgica, solo que en vez de ser, por ejemplo, en la piel, como un rash, como un síndrome de Steven-Johnson, es en el riñón. Entonces, es básicamente una respuesta alérgica. ¿Qué se lo puede causar a los pacientes? Lo mismo que le causan alergias en otras partes del cuerpo, es decir, antibióticos, usualmente los que se excretan renalmente. Como antibióticos como cuáles, como por ejemplo penicilina, cefalosporinas, sulfas, también puede ser quinolonas o rifampicina. ¿Qué otra cosa me puede causar nefritis intersticial aguda? Los AINES también me lo pueden causar. Además de prerrenal, me pueden causar una nefritis intersticial aguda. Y lo otro es que infecciones, con infecciones me refiero a leptospirosis, legionela, citomegalovirus, rickettsia, por ejemplo, pero no es tan común, relativamente es más común AINES y antibióticos, lo que me va a causar nefritis intersticial aguda. ¿Qué es lo que voy a ver en los pacientes? En los pacientes, lo que más me va a apuntar, bueno, ellos van a tener fiebre, no necesariamente todos, pero pues van a tener fiebre, dolor en flanco, pueden tener un rash, de un 25 a 50% pueden tener un rash, y en el urinálisis, que sí me va a apuntar un poco más a ellos, voy a ver leucocitos, voy a ver cilindros leucocitos, y lo más importante es que voy a ver eosinófilos. Como se dan cuenta, eosinófilos me habla de alergia. Entonces es lo más importante para la nefritis intersticial aguda. Si veo eosinófilos, de una vez pienso en eso. Entonces, ¿cuál sería el manejo? Pues con todas estas enfermedades, igual causa subyacente. En nefritis intersticial aguda no es mucho que decir. Básicamente, si es un antibiótico, para el antibiótico cambiárselo a otro, y AINES para el medicamento, infección, tratar la infección. Con las tubulares se puede volver más complicado en algunas, pero bueno, voy a tratar de abordarlas. Isquemia, bueno, si es hipotensión, etcétera, tratarlo. En toxinas, no puedo tratar una toxina, pero lo que puedo hacer es, dependiendo de qué toxina es, por ejemplo, alcalinizar la orina para que se filtre más rápido. Otra cosa que hacen bastante es darle exceso de líquidos al paciente, líquidos intravenosos, solución salina, para que filtre también más bastante y la toxina actúe menos sobre el tejido. Esto en el caso del contraste, por ejemplo, la nefropatía por contraste se puede dar incluso como 12, 24 horas después de aplicar el contraste. Entonces tendemos a hidratar bastante a los pacientes después de un estudio de imagen, especialmente si están en alto riesgo de tener una falla renal aguda por esto. En los pacientes con mioglobina, hablamos de rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis, bueno, le aplastaron un músculo y liberó cantidades excesivas de mioglobina, que es nefrotóxica. ¿Qué vería en el caso de mioglobina? Vería niveles de SPK altísimo, hasta niveles 10.000 hasta 100.000 SPK. Vería también cuando yo hago un análisis, yo uso un dipstick, que es como que es un cartoncito pues, que cambia de color dependiendo de lo que está buscando. Entonces, si está buscando sangre, busca pues hematíes y cambia de color por la hemoglobina, pero él no sabe diferenciar entre mioglobina y hemoglobina. Entonces, el dipstick va a salir positivo para sangre, 2, 3 cruces, pero cuando lo veo al microscopio no va a tener hematíes, no va a tener glóbulos rojos. Entonces, esto también me habla de rhabdomiólisis. Em, ¿Y qué hago con la rhabdomiólisis? Bueno, manejo los desórdenes de los electrolitos y le doy abundante líquido para tratar de que la mioglobina actúe menos con el riñón. Entonces, realmente esto va alrededor en general de si es algo, un medicamento, cesar el medicamento, tratar de darle más líquidos dependiendo de la causa y tratar de minimizar el daño y minimizar el riesgo. Ok, entonces básicamente esto es con la falla renal, prerrenal, intrarrenal y postrenal. El orden en que yo las buscaría, yo primero busco la pre y luego la post, y ya después de descartar estas, entonces que busco la intrarrenal, porque buscar causas de medicamentos es mucho más difícil. Y la mayoría de las causas van a estar entre estas dos. Entonces, las postrenales fácilmente lo agarro con un ultrasonido de un CAT.
Para las prerrenales, estos laboratorios me van a sugerir bastante prerrenal y en todas es tratar la causa subyacente. Los veo para el siguiente video.